Planetas y Atlántidas. Cultura, literatura y curiosidades para mentes inquietas. Un espacio de Ediciones Atlantis, aquí en Radio Inter. Nuevo programa de Planetas y Atlántidas. Arrancaremos con Teresa Bedul coordinando la sección Ratones de Biblioteca junto a la escritora Rosa Sánchez para hablarnos de los libros prohibidos. Casos de lo más increíbles, como son las novelas de George Orwell, Rebelión en la Granja y 1984. Rebelión en la Granja fue prohibida por ser una sátira hacia la Revolución Rusa, curiosamente. Se lo digo por Emilio, que tanto le gustan los rusos. Claro, claro, porque es un pueblo clásico, un pueblo europeo, con una tradición alucinante. El pueblo en este momento más religioso de toda Europa. Y nos están vendiendo una moto que es mentira. Entonces la URSS, o sea, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, hace muchísimos años que desapareció. Bueno, venga, vamos a dejar la política... No, si no es política, es cultura. Bueno, y como decía, y también el libro, otro de los libros prohibidos fue 1984 por su dura crítica al totalitarismo. Pero más divertido aún es que Caperucita Roja también fuera censurada por unos jueces californianos por llevar en su cestita a su abuela una botella de vino. Estos americanos están locos. Pero bueno, buenas tardes, Teresa Bedul. Buenas tardes, Jota. Y buenas tardes, Rosa Sánchez. Buenas tardes, Jota. Continuaremos con Temalunáticos, con nuestro habitual y querido Emilio Porta y el escritor Víctor Moreno, para hablarnos de Conan Doyle y su obra maestra, la saga de Sherlock Holmes. Pero como es habitual, lo haremos mostrando grandes curiosidades sobre Conan Doyle y Holmes, como por ejemplo que inicialmente fue también rechazado por varias editoriales, que hace poco estuvimos hablando de libros, de bestsellers que habían sido rechazados varias veces. Así que bueno, imaginan la historia de la literatura y el cine sin el personaje de Sherlock Holmes, uno de los más icónicos de todos los tiempos, pues casi estuvimos a punto de perderlo. Pero de todo ello nos hablará Víctor Moreno. Bueno, buenas tardes, Emilio Porta. Buenas tardes, Jota. Y buenas tardes. Qué listos son las editoriales menos la tuya, como digo siempre, ¿eh? Hay que ver. Hay que ver, luego nos lo contará. A ti no te escapa un autor bueno en la vida, ¿eh? Bueno, eso espero. Sí, eso es cierto. Y buenas tardes, Víctor Moreno. Hola, buenas tardes. Y para finalizar, en Cazadores de Duendes, hoy de nuevo dedicaremos un espacio a la música. Ya tuvimos con nosotros a Ignacio Martín Sequeros, cofundador del grupo Los Pequeñiques, y a Santi Sax, que nos estuvo tocando además el saxo en directo. Y hoy toca Cristian García, simplemente le vamos a llamar Sa, como firma sus discos, para hablarnos del hip hop, el rap y una inteligente fusión con otros estilos como el jazz y la bossa nova. Incluso, si nos da tiempo, incluiremos en el programa un par de temas de su nuevo disco Samurai. Vamos a intentarlo, Jota, porque son absolutamente geniales los temas. Y sí. Cristian es un absoluto genio de la música. Sí, si me dejas y no me interrumpes, no te da tiempo. Interrumpo para que... Mira, ¿sabes por qué te interrumpo a veces? Para que los oyentes se den cuenta. No, para que el programa sea ameno. Para que el programa sea ameno. Es que bueno, vamos a dejar a Sa que diga buenas tardes, Sa. Hola, buenas tardes. No sé si merezco tales elogios, pero muchas gracias. Sí. Bueno, y comenzamos con Ratones de Biblioteca. Ratones de Biblioteca. Peculiaridades literarias que te dejarán con la boca abierta. Aquí, en Planetas y Atlántidas. Bueno, pues tenemos ya con nosotros a Teresa Bedul, autora del libro Bodoco,
El hilo de la vida para todos aquellos que adoran la cultura japonesa, y a Rosa Sánchez, autora de la novela ¿Por qué ahora?, para quienes aman el género policíaco. Como decía, hablaremos de los libros prohibidos y como comentaba, casos increíbles como son Rebelión en la Granja en 1984, Rebelión en la Granja prohibida, y eso que es una historia de animales y cerditos. Los cerditos no sé si eran los rusos, el cerdito a lo mejor. Ya estamos. Era el gallo del corral. En aquella época era distinto. Y Era además, distinto. ¿cómo puedes decir eso cuando el autor George Orwell es un señor que estuvo en España en las brigadas internacionales? O sea, que no puedes decir eso. Yo no comulgo, ¿eh? No, yo solo hablo de simbologías. Solamente, No, yo quiero estoy decir. contando y tal. Era Es el que, gallo del corral. insisto, no es política, es cultura. Bueno, y como decía, por ser una sátira hacia la Revolución Rusa y 1984 por criticar el totalitarismo. Y lo más divertido es que Caperucita Roja también fuera censurada por jueces californianos por llevar en su cestita a su abuela una botella de vino. Y menos mal que los jueces no sabían la auténtica simbología de Caperucita, como por ejemplo esa caperuza roja que llevaba era un símbolo de la transición de la infancia a la adolescencia y venía a significar la menstruación. Y el lobo feroz no era otra cosa que el peligro acechante del sexo que se acercaba a esa adolescente. Así que ahí queda otra curiosidad para vosotros. Buenas tardes, Teresa y Rosa Sánchez, todo vuestro. Gracias, Jota. Gracias, Jota. Rosa, gracias por estar esta tarde y por haber hecho los deberes con los ratones, porque os diré que si esta tarde los ratones tienen texto, es gracias a Rosa. Así que, Rosa, 1.000.000 de gracias. De Ha sido un placer, ha sido muy divertido además. Bueno, la inquietud del hombre por hacer desaparecer lo aprendido, su cultura y su historia por medio del fuego, no es nada actual. Nace en la cuna de la civilización occidental, Grecia y Roma. El primer censor conocido, ¿quién fue? Platón. Pues mira que hemos hablado veces de él, en este programa. Unas cuantas, sí. Pues Platón fue un primer censor. Sí, era filósofo y griego, pero sobre el 390 a.C. prohibió... ¿Qué prohibió, Rosa? Leer la Ilíada de Homero. ¿Y a quién? A los adolescentes de su país. Ya veis. Lástima. ¿Quién lo diría de Platón? ¿Quién lo diría de Platón? ¿Y qué razones dio? ¿Qué razones dio? Pues que no era conveniente para el desarrollo de los adolescentes. ¿Por las sirenas o por las qué? ideas. Por las sirenas, no por las No sirenas sé. probablemente. Sí, ¿no? Sí. Si no, otra cosa esas las sirenas que le, que le sí. distraían en el Sí. viaje. Puede. Pero ahí no queda la cosa, porque el poeta romano Virgilio, en su testamento, en el año 19 a.C., ordena quemar su poema de la Eneida. No sabemos cómo el emperador Augusto prohibió cumplir esta última voluntad. Pero sin embargo, esto sí que es una incoherencia enorme. Augusto ordena la primera quema masiva de libros. Rosa sabe dónde y el qué. Pues ordenó quemar nada más y nada menos que 2.000 libros oraculares en Roma, en una hoguera enorme. Ahora vámonos a la edad moderna. Vamos a la era moderna. El 1 de noviembre de 1478, los Reyes Católicos fundan la Santa Inquisición, dando comienzo a la lista de libros prohibidos. Para asegurarse que estos libros desapareciesen, lo más seguro para refundirlos era formar con ellos piras literarias. La lista de los libros prohibidos de los Reyes Católicos se revisó en 1948 y ya en 1966 Pablo VI la suprimió, o sea que muy avanzado el siglo XX seguía revisándose esa lista de libros prohibidos. Además, esta lista me imagino que fue increciendo según se editaban más libros. Más Así títulos. es, cuanto más títulos, más se prohibía. O sea que desde los Reyes Católicos hasta mediados del siglo XX. Está bien. Pero Rosa, seguro que nos vas a poner alguna sonrisa con algún chascarrillo histórico de algún personajillo de la Inquisición. Vamos con una historia muy curiosa de un funcionario que además, en cierta medida, no lo era. Allá por 1580, Antón Pirulero era oficial del Santo Oficio de la Inquisición, aunque realmente no se le consideraba un experto ni en libros prohibidos ni en autos de fe. Dicen que era un hombre de pocas luces, pero sabía cumplir su deber. Un día, un fiscal inquisidor le propuso ir a trabajar a Perú. Para Antón, conocer el Nuevo Mundo era un sueño. En Lima
comenzó a realizar su trabajo. ¿Y cuál fue su sorpresa al ver que los favores que hacía a las personas denunciadas ante la Inquisición se lo agradecían entregándole plata recién extraída de las minas de Potosí? O sea, que se dejaba sobornar, digamos. Sí, sí. Entre su silencio, la vista gorda cuando era necesario, el buen trato que daba a algunos de los procesados, Antón amasó una pequeña fortuna y se acostumbró a la buena vida. Aburrido y rico, decidió volver a Sevilla. En un principio pasó desapercibido entre sus vecinos, hasta que su plata y su nombre comenzaron a correr de boca en boca. Le decían Antón Perulero, al haber vuelto de Perú. Bueno, a Antón le gustaba ser el centro de atención y relataba las maravillas que había visto en el Nuevo Mundo. Maravillas como, por ejemplo, que los pájaros tenían ojos de hombre y pies de pescado, los monos tenían la cara detrás y el culillo delante. Fantasiosas por doquier. Y Antón se hizo tan famoso entre los niños, porque claro, esto no se lo podía colar a nadie más que a los niños, que yo creo que en plan de burla le cantaban eso a lo que Rosa y yo hemos jugado, de Antón Perulero. Antón Pirulero. Perulero. Pero yo he oído siempre pirulero. Sí, yo también decíamos pirulero. Pero Pirulero una era deformación de pirulero, claro. Pirulero Pero era su apellido. Ya, pero y está bien. Perulero le pusieron por venir de Perú. No, pues es estupendo que sea un perulero pirulero o un pirulero perulero. Está muy bien, o sea, es un doble tal. O sea, que lo tenía todo, pocas y de ahí luces, de lo de dejaba los sobornos a lo mejor viene lo que dice la cancioncilla esa que dice cada cual atienda a su juego y el que no lo atienda pagará una prenda. Luego es pagarle una prenda, debe ser lo de la plata y totalmente de acuerdo. O sea, de ahí viene. O Viene. sea, el que no siga el juego a Antón Pirulero tendrá que pagarle una prenda. Así es. Efectivamente. No, al revés, el que le hace el juego es el que le paga. Sí, la no, prenda. la canción es una historia del soborno. Sí, es una historia del soborno. Seguimos, sí, que pasa hay que el ver tiempo. los niños ya cantando canciones sobre el soborno. Rosa, por favor, abordamos títulos prohibidos tanto actuales como pretéritos, ¿te parece? Sí, vamos a empezar con quizá uno de los más antiguos. El Lazarillo de Tormes, que es de 1554, siendo su autor anónimo, fue prohibido y buscado por la Inquisición por sus críticas a la Iglesia. Hoy lo podemos leer gracias a que sobrevivió escondido en bibliotecas ocultas tras falsas paredes. Ahora que dices bibliotecas ocultas, recuerdo la biblioteca que se salvó de la quema de la Inquisición, que fue la del Marqués de la Santa Cruz, que antes hemos hablado, antes de entrar en el estudio hemos hablado de él. Por su cuadra de caballos, no por otra cosa, ¿eh? Esta biblioteca del Marqués de la Santa Cruz también era conocida como la Biblioteca del Sol. Y la ciudad que protegió y salvó esta maravilla, pues en Valladolid. No podía ser otra. ¿Algún otro librillo prohibido, Rosa? Pues vamos con El origen de las especies de Darwin, de 1859. Mantenía la teoría de la evolución biológica. Pensamiento que se contrapone al creacionismo. Así que, ¿quién lo iba a prohibir? La Iglesia engrosó con este título la lista de libros poco recomendables. Fíjate, Charles Darwin, yo cumplo años el mismo día que Charles Darwin, lo que pasa que yo nací justo 100 años después. Sí. Menos mal. Honoré de Balzac. Imagínate ahora, te tendríamos aquí de estar atendiendo, como si hubieras nacido el mismo día que Charles Darwin. Fíjate, Honoré de Balzac escribió La comedia humana. Este libro se prohibió en Irlanda y en Canadá, que parecen muy progresistas, pues no, lo prohibieron, por considerar que tenía pasajes sexuales de oscura naturaleza. Vamos con otro libro víctima de la censura, que fue Rebelión en la granja de George Orwell, que decía antes J, escrito en 1945. Esta obra es una fábula de animales que toman el poder en una granja y forman su propio gobierno hasta que lo convierten en una tiranía brutal. O sea, que no era tan infantil lo de los cerditos y la granja. El texto es una sátira. Desilusión. Yo cuando la vi me gustó tanto y yo creo que el ruso era el gallo del corral. No, vamos a ver. No, todo esto es una crítica evidentemente contra el estalinismo y todo este asunto. Eso no cabe ninguna duda, pero no hay que olvidar una cosa, que Orwell era anarquista. Por lo tanto, el anarquismo siempre ha estado muy en contra del comunismo, ¿no? No han sido dos corrientes que se llevan también en la historia. Y de hecho el estalinismo a muchos anarquistas y a muchos poetas anarquistas como Mayakovsky, que al principio fue un poeta de la revolución, luego tuvo sus problemas. Igual que Osip Mandelstam, lo mismo, es decir, muchos pintores. ¿Nos dejas seguir con los libros prohibidos, sí, por favor? Bueno, pero era Venga, una... sí, que era queda cultura. medio minuto. Era cultura. Seguimos con Orwell. Sí. Otra novela de Orwell
con el título 1984, paradójicamente corrió la misma suerte que el anterior. Según parece, esto se debió a su dura crítica al totalitarismo. Decía Orwell que quien controla el pasado, controla el futuro. Quien controla el presente, controla el pasado. Controlar libros es la gran aspiración del poder. Y así es. La última, Rosa. Voy a decir una frase de Borges para cerrar todo el tema de los libros prohibidos. Las dos mucho. Sí, sí. De los diversos instrumentos inventados por el hombre, el más asombroso es el libro. Todos los demás son extensiones de su cuerpo. Solo el libro es una extensión de la imaginación y la memoria. Deberían haberse prohibido ninguno. Qué bonito. Así es. Por eso nos gusta a las dos la frase. Bueno, chicas, muchísimas gracias, Teresa, a vosotros. Rosa. Gracias, Rosa. Y bueno, vamos a publicidad y continuamos con temas lunáticos. El 22 de noviembre de 1963 murió asesinado el presidente John Fitzgerald Kennedy. El 24 de octubre de 2017 han sido desclasificados los penúltimos documentos reservados sobre el caso. Aún restan 200 documentos sin desclasificar. Sumérgete en el misterio del crimen sin resolver más importante del siglo XX. Los cazadores siempre son invisibles es la novela de Julio Holgado, que te acerca con habilidad a los entresijos del caso desde el entretenimiento y el suspense. Los cazadores siempre son invisibles maneja con rigor las más avanzadas investigaciones sobre el magnicidio de Kennedy y las intenciones últimas de sus protagonistas. Una novela sorprendente y eficaz. Los cazadores siempre son invisibles, de Julio Holgado, una novela publicada por Ediciones Atlantis, ya a la venta en Amazon y las principales librerías y cadenas comerciales. ¿Qué ocurre cuando la mujer de tu vida desaparece? ¿A qué estarías dispuesto para ir en su búsqueda? Te quiero, de José Luis Pérez Sanz, una novela romántica publicada por Ediciones Atlantis, donde sus protagonistas serán capaces de superar el tiempo y la distancia. Te quiero, un libro donde sus personajes sacrificarán incluso la propia vida por la felicidad del ser amado. Te quiero, de José Luis Pérez Sanz, ya disponible en las mejores librerías. Conoce Activa Psicología, un centro de psicoterapia que trabaja día a día por mejorar la calidad de vida en niños y adultos. Profesionales con amplia experiencia, atención personalizada y un trato cálido y humano son nuestras señas de identidad para ayudarte en todos los problemas psicológicos. Llámanos al 91 446 47 48 y entra en activapsicología.com. Estamos muy cerca de ti. 91 446 47 48, Glorieta de Bilbao 1, Madrid. Activa Psicología. Psicólogos de confianza. Centro autorizado por la Comunidad de Madrid. 91 446 47 48, Glorieta de Bilbao 1, Madrid. activapsicología.com. Hay libros que cambian una vida y se conservan para siempre. Contrapensamientos, de Emilio Porta. Un pequeño gran libro editado por Ediciones Atlantis que te ayudará a ver un poco más allá y mejor las cosas que te rodean. Contrapensamientos, un pequeño gran libro que te hará ver todo con otra perspectiva. Pídelo en las mejores librerías. Cada página te abrirá nuevos horizontes. Contrapensamientos. Hola, me llamo Raúl Álvarez Resta y escribí mi primer libro con 5 años, pero ya he cumplido los 6. Y se titula Dragones en la selva. Y ya a la venta en las mejores librerías. Es un libro de fantasía para niños de 5 a 9. Y recuerden, Dragones en la selva. Tema Lunáticos. Un lienzo repleto de actualidad e historia. Aquí, en Planetas y Atlántidas. Bueno, continuamos en Tema Lunáticos con nuestro habitual Emilio Porta y estaremos además acompañados de Víctor Moreno, autor de la novela Que la Tierra te sea leve, no puedo decir histórica porque como a Víctor no le gusta que le encasillen en ningún sitio, pero una novela muy recomendable para todos.
Y bueno, hoy hablaremos de Arthur Ignatius Conan Doyle, o Sir Arthur Conan Doyle para los amigos, y la magistral saga sobre el personaje de Sherlock Holmes. Y es que inicialmente fue también rechazado por varias editoriales y sin embargo fue autor de nada más y nada menos que 41 libros. De todo ello nos hablará Víctor Moreno. Así que buenas tardes, Emilio Porta. Buenas tardes. Yo tengo la mala suerte de que publico con J en esta editorial y entonces acepta mis libros a la primera, porque claro, si los rechazara llegaría un día en que sería realmente universalmente conocido. El próximo mándaselo a otro. Se lo voy a mandar a otro, claro, sí. Claro. No hagas esa tontería. Dejadme presentar a Víctor. Y buenas tardes, Víctor Moreno. Buenas tardes, buenas tardes. Así que bueno, Emilio, si nos quieres decir unas palabras sobre Víctor Moreno. Sí, bueno, vamos a ver. Víctor Sherlock Moreno, Holmes, oye, adelante. Me dejas a mí que inicie. Una cosa, por lo menos he estado oyendo el programa de la semana pasada y les diste un bastante masaje y jaboncito a todos los autores, así que espero que digas cosas tan buenas por lo menos de mí. Víctor, no le doy nunca masaje a los autores. Sí. Digo la verdad y la justicia y las cosas que yo creo que son justas. Que tú eres uno de los grandes autores de este país, que tú además tienes una novela absolutamente espléndida, que todos una grandísima novela de la cual ya hemos hablado alguna vez y te hemos entrevistado, pero que realmente ningún buen lector se debería perder, eso es evidente. Entonces, yo creo realmente que podemos hacer una cosa. Aquel que no compre tu novela, yo directamente, a partir de que este la momento, tierra te sea leve. A partir de este momento le voy a echar una maldición. Pues vas a tener que echar millones de maldiciones, me temo. Bien, no, ¿sabes lo que pasa? Que mis maldiciones no se las toman en serio. Pues tiene aquí un caldero, que pa' qué. Bueno, pero realmente es un gran libro. Y además de eso, es una persona tremendamente culta que sabe de todo, no solamente temas policíacos, históricos, de la guerra civil, de todo. Es una persona cultísima y por eso hoy nos va a hablar de un tema que además es popular, porque realmente, ¿quién no ha oído hablar de Sherlock Holmes? ¿Quién no ha visto alguna película o ha leído alguna novela? Sí. O es un icono, ¿no? Es un icono. Sí, probablemente la gente seguramente ha visto más películas que ha leído los libros, porque con los clásicos pasa una cosa muy típica, que es que la gente los conoce, pero más por las adaptaciones cinematográficas o teatrales o en cómic, etcétera, que por el libro original en sí. Sí, más. De hecho, por ejemplo, de una de sus novelas en las que Sherlock Holmes es protagonista, que es el sabueso de los Baskerville, se han hecho varias versiones, 4 versiones cinematográficas, incluso. La última era de Peter Cushing, que era... Yo me atrevería a decir que prácticamente todas los relatos o novelas de la figura de Sherlock Holmes se han llevado al cine o a las series o en algún momento, ¿no? De hecho, ahora mismo hay 2 series muy actuales, un Sherlock que ha hecho la BBC ambientado en el Londres actual, que ha tenido muchísimo éxito, y una serie que se llama Elementary, que lo que hacen es trasladar al personaje también en la actualidad a Nueva York, y lo que cambian es el sexo de John Watson, que lo convierten en una chica, o sea que es un personaje de plenísima actualidad. Lo convierten en Lucy Liu. No, pero además, de hecho, parece incluso que ha creado escuela, ¿no? Porque él, bueno, esto nos lo vas a contar a lo largo de la entrevista. Sí, pero bueno, vamos a centrarnos ya, chicos, que hoy tenemos el tiempo muy justito, ¿eh? Luego dice que yo le interrumpo. Ven ustedes bueno, a ver, que nos cuente, Víctor, ¿cómo se llamaban originariamente Sherlock Holmes y John Watson? Pues los primeros nombres en los que pensó Conan Doyle son 2. Es genial hacerlo así. Perdóname, pero es que estoy regañando al director. Vale, bueno. Seguimos, venga, Víctor. Los primeros nombres en los que pensó son 2 que a mí me gustan bastante menos que esos que eligió al final. Sherlock Holmes se llamaba Sherrington Hope, que también es un poco más complicado de pronunciar, pero es que ya John Watson, que bueno, es bastante universal el nombre, le llamaba Ormond Sacker, que la verdad es un nombre bastante horroroso, pero que luego supongo que reflexionó y llegó al final a determinar 2 nombres de Sherlock y de John Watson. Y bueno, ¿me toca a mí? Me toca, Emilio, venga. ¿Y lo que se divierten los espectadores con estas cosas que tú hacemos así? Seguro que se lo pasan muy bien. Nos tenemos que chinchar. Pues no les digo nada a ustedes, lo bien que nos lo pasamos aquí, J y yo, así cortándonos y pegándonos patadas por debajo de la mesa del estudio. Bueno, háblanos un poco del personaje del detective, Víctor. ¿Es una creación moderna o se remonta atrás en el tiempo? Cuéntanos algo. A ver, históricamente los detectives es un personaje relativamente moderno del siglo XIX y a nivel literario también. Pero sin embargo, si miramos un poco atrás en la historia de la literatura, sí que vemos algunos ejemplos de historias que bien podrían adscribirse a la figura del detective. Y la más antigua de todas está en la Biblia.
en el Antiguo Testamento. Concretamente en el libro de Daniel. Os voy a contar la historia para que veáis que es muy interesante. Venga, el profeta Daniel estaba exiliado en Babilonia y un día el rey Ciro le preguntó la razón por la que no adoraba al dios Bel. Y Daniel le dijo que no creía en los ídolos falsos. El rey le dijo, hombre, no es un ídolo falso, es un dios vivo que de verdad existe, porque todas las noches le dejamos comida y vino en una habitación sellada y por la mañana ha desaparecido, con lo cual esto demuestra que el dios baja y se lo come y se lo bebe. Y él le dijo a Daniel, no, esto no puede ser. Y entonces le dijo el rey, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a volver a colocar comida y bebida. Si mañana ha desaparecido y tú no eres capaz de explicarme el por qué, te corto el cuello. Y Daniel dijo, fenomenal. ¿Qué es lo que hizo Daniel? Lo que hubiera hecho Sherlock Holmes. Sí. Cubrió el suelo de la habitación con ceniza y a la mañana siguiente, cuando llegó el rey, vio que el sello de la puerta estaba intacto, entró en la estancia y se encontró que había desaparecido la comida y la bebida, pero en el suelo había huellas, con lo cual se demostró que eran los sacerdotes del Bel los que se comían y bebían todas las ofrendas, con lo cual Daniel salvó el cuello y le dio una lección a el rey Ciro. Esto, como veis, es un argumento típico de lo que se suele llamar una novela de habitación cerrada, es decir, donde sucede un crimen dentro de una estancia estanca donde no se sabe cómo ha podido ocurrir, ¿no? Y es la primera aplicación del método deductivo que luego después Sherlock Holmes instauraría como el método detectivesco fundamental de su personaje, ¿no? Efectivamente. Y sin embargo, al margen de su origen bíblico... Esto en realidad es una rareza, ¿no? Sí, pero vamos, para mí ha sido muy interesante, ¿no? Pero bueno, al margen, el detective, digamos que realmente lo crea Edgar Allan Poe. Entonces, bueno, háblanos un poco de ese relato tan tramposo, donde nace el personaje del detective, porque para mí es muy tramposo. Cuando leí ese relato de Poe hace mucho tiempo no me gustó nada. Hay que decir que J es un experto en Edgar Allan Poe, ¿eh? Lo eres. Bueno, hace ya años que lo leía mucho, pero bueno, háblanos de ese relato de Poe. Está comúnmente aceptado un poco que en la historia de la literatura la aparición del detective como personaje arranca con Auguste Dupin, que es el protagonista del relato de Poe, Los crímenes de la calle Morgue, que se publicó por primera vez el 1 de abril en 1841 en una revista de Filadelfia. Si recordáis la historia, pues bueno, aparecen una madre y una mujer salvajemente asesinadas en su piso de la calle Morgue en París y nadie sabe cómo ha podido ocurrir. Entonces aparece por ahí el señor Auguste Dupin, que es un personaje peculiar, con observación y haciendo unas pruebas, etcétera, llega a una solución que yo entiendo que tú dices que es tramposo por un poco la resolución del... Porque no da pistas, ¿no? No vamos a hacer un spoiler ni contarlo para el que no haya leído el relato, pero le invitamos a que lo haga. O vea la película, que también se hizo una película. ¿Sí? No la conozco. Sí, también. Bueno, Emilio. Bien, me toca a mí. Te toca a ti. Estupendo. Te toca. Bueno, a Conan Doyle, vamos a hablar un poco de Conan Doyle, ¿no? Conan Doyle es un personaje fascinante, independientemente de lo que hemos dicho antes, de que le rechazaron. Fíjense, le rechazaron su libro, que luego ha sido tan conocido, tan famoso, en montones de editoriales, pese a ser un caballero del reino, o sea, era Sir Arthur Conan Doyle. ¿O fue después cuando Fue después. ¿Él era un plebeyo entonces, antes? Sí, claro. Él no era un escritor profesional. Es decir, ni siquiera su trabajo estaba relacionado con las letras. Me extrañaba a mí que a un ser lo hubiera rechazado su libro. Él era médico. Sí que es cierto que él siempre tuvo mucha afición a los libros, incluso de pequeño. Y hay un par de anécdotas que ejemplifican fenomenalmente. Cuéntanos la historia esa de que era médico y cuéntanos un poco cómo traslada el tema a su personaje. A Conan Doyle lo que más le gustaba era la literatura y, por ejemplo, de pequeño, en la biblioteca de su barrio le tuvo que mandar una nota a su madre diciéndole que solo se podían sacar 2 libros al día de la biblioteca, porque el afán lector de este chico era tan grande que había que frenarle ese ímpetu. Y luego, ya un poquito más mayor, cuando ya era estudiante de medicina, tenía un presupuesto diario de 3 chelines para la comida. Muchas veces se quedaba sin comer porque en la calle donde vivía había una librería de estas de viejo, pues libros antiguos, descascarillados y tal, y tenían a la salida de la tienda un tonel vacío, pero rellenado con libros antiguos, desmantelados, descuartelados, etcétera, etcétera, y costaban 3 peniques, con lo cual el dinero de la comida se lo gastaba en coger uno de esos libros. Sí, era increíble.
Bueno, hay un tema que sí es curioso también, porque a Sherlock Holmes le crea una vida, o sea, él le crea una vida, le hace escribir después, una serie de relaciones que tiene personales, amigos, y además lo sitúa en una calle de Londres, curiosamente, que es una calle muy conocida, también muy cinematográfica, porque se hizo una versión de esta calle, de una película magnífica, que se llamaba A 23 pasos de Baker Street, y lo hace vivir precisamente en el 221 de Baker Street. O sea, Baker es el panadero pastelero y es la calle de los panaderos, o de alguna forma traducido. Cuéntanos un poco qué tiene que ver esta calle, por qué los hace vivir allí, por qué... Bueno, hay una cosa que hay que decir, que es que... Bueno, Emilio, ya sabes, Víctor, sí, que se salta, es una crata. Pero no pasa nada, nos amoldamos. Lo primero que hay que decir es que cuando cuando Conan Doyle escribió la primera novela de Holmes y los ubicó tanto a él como a Watson, porque al final sabéis que en la primera novela Holmes y Watson no se conocen porque empiezan a compartir piso. Precisamente en esta ubicación, esa ubicación no existía. No había una casa en esa dirección, era un solar. En el 221 no, por eso lo decía, porque en el 221 no había casa. Era un solar, luego ya con la serie se ha convertido en un lugar mítico y ahora cuando vas a Londres pues te hacen tours guiados por la casa de Sherlock Holmes, por la zona donde iban, etcétera, etcétera. Entonces, pues él pensó eso, en ubicarlo en una zona londinense, que todo el mundo reconociera, pero sin marcarlos para que la gente no dijera, es esta casa, la reconozco. No, era un solar vacío y allí ubicó la casa. Oye, y relacionándolo con Scotland Yard, que deberíamos relacionarlo, ¿no? ¿Cuándo se crea el cuerpo de policía? Es muy importante porque, claro, el personaje de los detectives no surgen de repente, un señor dice, voy a inventarme los detectives, no. Primero surge el personaje real, en la vida real, en la vida social del detective, y luego ya tiene su trasunto literario. La figura del detective nació en el siglo XIX, ¿no? Y en aquella época en que Conan Doyle estaba escribiendo era una figura, digamos, en auge. Era algo nuevo que llamaba mucho la atención a la sociedad. Porque en 1829 es cuando se creó el Cuerpo de Policía Metropolitana de Londres. Gracias a una ley que promovió un ministro que se llama Robert Peel, que por eso todos los policías londinenses se les llaman Bobbies, porque sabéis que Bob es el diminutivo familiar de Robert, y como fue él el que creó la ley que originó el cuerpo de policía, a los policías llamaban los Bobbies. Es una curiosidad digna de la primera parte del programa. Pues ¿verdad? Sí, es verdad muy curioso. Bueno, y por cierto, Víctor, ¿cómo llega Conan Doyle al personaje de Sherlock Holmes? Pues vamos a lo mejor a desmitificar algo, pero hay que decir la verdad. Es que Conan Doyle no se inventó el personaje. Ese personaje existía en realidad. Lo único que él lo sacó de su campo, de su ámbito natural, y lo llevó al mundo del policíaco. En realidad el personaje Sherlock Holmes es un trasunto de un cirujano que fue profesor suyo en la Universidad de Edimburgo, donde estudió medicina, porque no hemos dicho antes, pero Conan Doyle en realidad era médico, era escritor aficionado. Y a Sherlock Holmes le llamó mucho la atención, tenía muy buena relación con este médico cuando él estudiaba, porque era un personaje que precisamente lo que hacía era aplicar el método deductivo de Sherlock Holmes. Es decir, él veía a sus pacientes y simplemente reconociéndoles, oyéndoles hablar, podía saber en qué trabajaban, de dónde venían, si habían sufrido enfermedad o otra, etc. Es decir, tenía esa capacidad para simplemente de un vistazo sacar información que para el común de los mortales era imposible de saber, ¿no? O sea, Víctor tenía ojo clínico. Tenía dos ojos clínicos, yo creo, en este caso. Entonces, esa figura se le quedó en la cabeza, en el magín Conan Doyle, y porque Conan Doyle al principio lo que escribía era cosas de misterio, de aventuras, históricas, etcétera. De hecho, él luego más adelante en su vida se interesó mucho por el tema del espiritismo, etcétera. Y supongo que con la moda que había ya del personaje del policía, del detective y tal, un día dijo, bueno, voy a escribir una novela de policíaca, ¿no? Y supongo que en aquel momento se le encendió la bombilla y dijo, hombre, pues este médico pues podría ser un buen trasunto, ¿no? Podía crear un buen personaje detectivesco, y lo que hizo es, en vez de médico, lo convirtió en un detective. Bueno, y así tuvimos a Sherlock Holmes. De hecho, Conan Doyle se basa a veces en historias o leyendas o cosas que de alguna manera ha oído, y concretamente en El perro o el sabueso de los Baskerville, que es probablemente, si no la más famosa, una de las más famosas y más llevada al cine, como he dicho antes, se basa en una leyenda de los páramos, de los moors de Devonshire, que es que yo además, curiosamente, este tema lo conozco porque conozco Dartmoor, que está en Devonshire,
que es un condado de Inglaterra, donde yo cuando acabé la universidad pasé año y medio allí como profesor auxiliar de español, y en un colegio, en 2 colegios de Monser. Y entonces visité los sitios de donde estaba el perro, el sabueso sangriento y toda esta historia, pues ahí está, muy viva, ¿no? Muy viva. Y es una historia basada en una leyenda. Cuéntanos algo del tema. Pues mira, de esto, del perro de los Baskerville no te puedo decir en qué leyenda está basado, pero sí que es verdad que ahora mismo los autores, cuando escriben sobre una historia, sobre un país, etcétera, tienen muy fácil el coger un avión, marcharse allí, documentarse sobre el terreno y poder escribir. Antes no era tan fácil. Sí. De hecho, Conan Doyle, en la primera novela que escribió, que se estudió en Escarlata, hay una parte muy importante de la trama que transcurre en Utah con los mormones, con Selectit, etcétera, etcétera. Y él nunca había estado ni en Estados Unidos, ni había convivido con mormones, ni nada. Y es capaz de levantar una trama simplemente de lo que había oído, de lo que había leído, un poco de oídas, ¿no? Pero Víctor, bueno, chicos, os tengo que cortar. Se nos va el tiempo. Ya sabéis que ustedes, como el también censor. Aquí tenemos un censor. Vamos a publicidad, gracias Emilio Porta, gracias Víctor Moreno, y continuamos con Cazadores de Duendes. Planetas y Atlántidas. Cultura, literatura y curiosidades para mentes inquietas. El 22 de noviembre de 1963 murió asesinado el presidente John Fitzgerald Kennedy. El 24 de octubre de 2017 han sido desclasificados los penúltimos documentos reservados sobre el caso. Aún restan 200 documentos sin desclasificar. Sumérgete en el misterio del crimen sin resolver más importante del siglo XX. Los cazadores siempre son invisibles es la novela de Julio Holgado, que te acerca con habilidad a los entresijos del caso desde el entretenimiento y el suspense. Los cazadores siempre son invisibles maneja con rigor las más avanzadas investigaciones sobre el magnicidio de Kennedy y las intenciones últimas de sus protagonistas. Una novela sorprendente y eficaz. Los cazadores siempre son invisibles, de Julio Holgado, una novela publicada por Ediciones Atlantis, ya a la venta en Amazon y las principales librerías y cadenas comerciales. ¿Qué ocurre cuando la mujer de tu vida desaparece? ¿A qué estarías dispuesto para ir en su búsqueda? Te quiero, de José Luis Pérez Sanz, una novela romántica publicada por Ediciones Atlantis, donde sus protagonistas serán capaces de superar el tiempo y la distancia. Te quiero, un libro donde sus personajes sacrificarán incluso la propia vida por la felicidad del ser amado. Te quiero, de José Luis Pérez Sanz, ya disponible en las mejores librerías. Conoce Activa Psicología, un centro de psicoterapia que trabaja día a día por mejorar la calidad de vida en niños y adultos. Profesionales con amplia experiencia, atención personalizada y un trato cálido y humano son nuestras señas de identidad para ayudarte en todos los problemas psicológicos. Llámanos al 91 446 47 48 y entra en activapsicología.com. Estamos muy cerca de ti. 91 446 47 48, Glorieta de Bilbao 1, Madrid. Activa Psicología. Psicólogos de confianza. Centro autorizado por la Comunidad de Madrid. 91 446 47 48, Glorieta de Bilbao 1, Madrid. activapsicología.com. Hay libros que cambian una vida y se conservan para siempre. Contrapensamientos, de Emilio Porta. Un pequeño gran libro editado por Ediciones Atlantis que te ayudará a ver un poco más allá y mejor las cosas que te rodean. Contrapensamientos, un pequeño gran libro que te hará ver todo con otra perspectiva. Pídelo en las mejores librerías. Cada página te abrirá nuevos horizontes. Contrapensamientos. Hola, me llamo Raúl Álvarez Resta y escribí mi primer libro con 5 años, pero ya he cumplido los 6. Y se titula Dragones en la selva. Y ya a la venta en las mejores librerías. Es un libro de fantasía para niños de 5 a 9. Y recuerden, Dragones en la selva. Cazadores de duendes. Solo algunos libros esconden un duende dentro. Hoy cazaremos algunos de esos libros y duendes
aquí, en Planetas y Atlántidas. Bueno, ya en Cazadores de Duendes damos otro giro de 180 grados, como nos suele gustar hacer, y hoy de nuevo dedicaremos un espacio a la música y tendremos con nosotros a Cristian o simplemente Sa para hablarnos del hip hop, el rap y la fusión con otros estilos como el jazz o la bossa nova. Incluso si nos da tiempo, que sí nos va a dar tiempo, vamos a pinchar un par de temas. Así que, buenas tardes, Sa. Buenas tardes, Jota. ¿Sa viene de Samurai? No, la verdad es que no. ¿No? Ah, es la curioso. verdad, Sa, a mí me han llamado toda la vida Sa, porque de pequeño... Pero pues, en el disco... en el Sí, disco, él firma sí. como Sa. Siempre ha Samurai. firmado como Sí, Sa. yo siempre llevo firmando como Sa, pero bueno, eso viene de un amigo. En el colegio pues yo sacaba muy buenas notas y me empezaron a llamar Sabio. Llegamos O sea, viene de sabio más que de Samurai. Llegamos a catequesis y me empezaron a llamar santo por esto de ¡oh, qué bien se porta! Tal. Pues también. al final un amigo O sea, decidió... todos los Sa son buenos. Samurai, santo, Bueno, sabio... depende. Bueno. habrá malos también. Ya no voy a hablar más, Jota. Bueno, continuamos. Tu disco Samurai está compuesto por 15 temas que conjugan varios estilos y bueno, pues que nos cuentes un poco de dónde nace esta fusión. Pues bueno, la verdad es que al final yo no los llamaría ni siquiera fusión, los llamaría gusto por la música y a mí me gusta la música, soy melómano, me encanta el rap, pero me encanta el jazz, me encanta la música electrónica, me encanta la música orquestal, me encanta la música clásica, me encanta todo tipo de música. Entonces he pensado, yo quiero hacer rap, pero las instrumentales pueden ir sobre cualquier cosa. Vamos a buscar algo que se adapte a lo que yo quiero hablar y vamos a darle un contexto musical adecuado a esas palabras. Bueno, el hip hop, el rap surge en España prácticamente en los años 90. Antes no había gran cosa, por lo tanto podemos decir que está casi en pañales. Entonces, bueno, preguntarte qué opinas de músicos como la Mala Rodríguez, el Club de los Poetas Violentos, el Langui, Totequín, Rapsus Clay, ¿son fuentes de inspiración o todo lo contrario? O, en fin, no sé. Son muy distintos, ¿no? Todos absolutamente, los que te he dicho, sí. ¿no? Pero bueno, entre esa gente que me has dicho, por ejemplo, yo soy muy de Rapsus Clay, soy muy de Totequín. Ya, por ejemplo, a otros artistas les escucho menos, pero es curioso como en el rap uno decide sus gustos por lo que te dice la persona. No es tanto por el sonido que tienen, sino por las cosas que te está contando. ¿Qué te diría? Pues sí, referentes, si tú quieres hacer un estilo de música te tienes que fijar en todo el estilo en sí y, ¿por qué no?, en otros estilos similares o que te puedan aportar. Me gustan todos. Por ejemplo, de ahí tengo mis preferidos, claramente, pero hay que escuchar de todo. Bueno, pero para que los oyentes sepan realmente quién es Sa y qué es el álbum Samurai, vamos a pinchar el primer corte del tema llamado precisamente Samurai. Sigo siendo el de siempre, con cambios aparentemente. Aunque pegue todo el sol, mantengo la mirada al frente. Hay de cada idiota que se piensa conocerme, pero no son grandes visionarios como Julio Verne. Este es mi don, si lo quieres lo siento. Bueno, que te den, ¿sabes? Yo nunca miento. Sabéis que mi estilo es rap en un aparcamiento, con los fieles a mi espalda y cuando rapean yo asiento. Soy samurái porque respeto a todo Cristo, menos a los que me faltan al respeto y van de listos. Pego fuerte, sí, ya lo has visto. Cada punchline es un hit directo de Vitali Klitschko. Presumo de mis rimas, no del fenómeno fan, porque son lo mejor, como el caldo con pan.
Mi boca no falla porque siempre da la talla, y el que me raya se calla si no le meto una. Con mis gafas de culo de vaso voy marcando el paso, con cristales tintados, así no ves mi fracaso. Si intuyes lo que pasa, tú serás mi testigo. Me rodeo de los que siempre serán buenos amigos. Soy Samurai, Christian Sa, S.A. Soy atípico como encontrar un nuda en la Moncloa. Vuelvo con un rap lujoso tras un largo lapso, pero sabes que mi libreta nunca tuvo descanso. Te voy a ser sincero, es muy raro, pero si me escribo un tema en una noche es que estoy inspirado. Ya me apuñalaron bien fuerte y salí adelante. El sedante más fuerte es centrarse en lo más importante. Y es que es mentira eso del karma y de su vuelta, que con 25 tacos ya es hora de darse cuenta, ¿no? Con callo en los dedos de escribir tanto, aspiro a rapear en una especie de esperanto. Bueno, ¡qué bueno! ¡Qué bueno! Me dice Mai, además, Mai, nuestra maravillosa técnico, esto es una pregunta de Mai para ti, ¿qué tiene el rap que se mete en la cabeza? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cómo lo consigue el rap? Con el mensaje. Para mí, con mensaje. De hecho, yo es que no concibo un rap que no tenga un mensaje crítico o un mensaje cultural. O sea, no concibo un rap con un tío contándote, pues sí, las flores son bonitas y los pájaros cantan, no lo concibo. Es que además el intérprete es creador en este caso, porque él crea la letra, crea el contenido. Y ya veréis que yo se lo he oído el segundo tema. Este es bueno, es que el segundo tema ya alucinas. Ya lo oiremos. Sí, sí. Bueno, a ver, Teresa. ¿Se podría decir que el rapero es como el jugulador crítico del siglo XXI? Sí, al final mucha gente dice que los raperos son periodistas, son informadores, son jugulares, sí. Te cantan lo que está ocurriendo. Son como cantautores, pero con otro estilo. Yo te felicito por el tema que acabamos de escuchar, pues, de verdad es precioso. Ya verás el segundo. Pero es que además más bonito. Ahora después lo ponemos. De cosas Bueno, seguimos. Hay mucho de ti en las letras de tus canciones, a veces son intimistas, otras filosóficas, en ocasiones tienen referencias incluso a la mitología clásica y otras son muy críticas. ¿Qué significa para ti entonces escribir? ¿Cómo lo compones? ¿Cómo lo vives? ¿Cómo lo sientes? Pues para mí escribir es un método de liberación. Yo cuando me ofusco, escribo. Cuando necesito decir algo, escribo. Cuando necesito pegar a alguien, escribo. Entonces, al final, si estoy feliz lo reflejo en un papel o en el ordenador. Si estoy alegre, si estoy triste, preocupado. Para mí es una forma de expresar mis emociones. Es, como dice Nats, el papel me entiende y no me cobra 80 euros por sesión. Es un psicólogo. Bueno, pegar yo creo que tampoco pegas a nadie, quizá con el karate, ¿no? Que nadie se meta con Christian Sa, por cierto, que es cinturón negro, eso sí. Precisamente por ser cinturón negro es por lo que no se pelea con nadie, ¿no? El karate es defensivo, el karate es un arte marcial fundamentalmente defensivo, para que lo sepan. Pues tiene cara de angelito. Porque es defensivo, porque es defensivo. Gracias. Es así. Bueno, a ver, pregunta también rapera. ¿Qué es lo que más odias y qué es lo que más amas en la vida? En la vida. En la vida. Eso sí. Es muy, muy complicado. Bueno. Lo que más odio... Una de las cosas que más odia, una de las cosas que más amas. A ver, como he dicho, yo soy melómano, yo absolutamente vivo por la música, pero creo que me gusta vivir, diría. Me gusta ser feliz, esos momentos de felicidad, esos momentos de estar alegre con los amigos o con tu pareja o simplemente los que estás disfrutando haciendo lo que quieres. Por ejemplo. Ser libre. Ser libre, sí, no, pero ese sentimiento de realización, de estoy viviendo y estoy vivo y me siento vivo. Porque creo que es una cosa que no mucha gente puede decir cuando en realidad sí que todo el mundo puede hacer de una manera o de otra. Y bueno, respecto a qué odio era, ¿verdad? Odio la injusticia, te diría. La injusticia y todo lo que eso conlleva. Por ejemplo, a mí mentir me parece algo injusto. ¿Qué te digo? Mentir, el egoísmo llevado a grandes escalas. No sé, muchísimas... La falta de solidaridad. Sí, sí. Claro, es el egoísmo más. Cualquier cosa que sea injusta. A mí yo creo que cada uno tiene que ser justo consigo mismo y con los demás. Si todo el mundo fuese justo, si todo el mundo respetase, el mundo estaría mucho mejor. Bueno, vamos a pinchar ese segundo tema de Christian Sa y este disco Samurai.
Hace más de 5 años desde Sin Sentido. Hace más de 7 desde Disparando Raps. Si me pusiera a pensar en cuánto he crecido, mejor no, que me entra la nostalgia. Hace más de 3 de mi maqueta en solitario. En este tiempo ya he quemado calendarios. Hace ya tiempo que escribo aunque no sepáis lo que se estaba gestando. Y esto se llama Samurai. Plasmo mi vida pensando en hacer la tuya más sencilla, o darte la oportunidad de que huyas de esta pesadilla. Porque la música es la vía. Sé que puede ser tu cura porque hace años fue la mía. Matarse a golpes engaña, eso no vale, lo sé. Llevo 20 años practicando artes marciales. Soy siempre el calmado del grupo, vaya ironía. Y así seguiré mientras no les pongan la mano encima. Sigo con el miedo en la mochila del alma. Sigo con tedio a disparar algún día un arma. Quizás es el presente más dudoso que recuerdo, y a la vez es también cuando más seguro me siento. No estoy insistente en el amor de una princesa, aunque la quiero y no sé cómo, pero esto no cesa. Me encantaría regresar y revivir algún recuerdo. Ayer quizás hubiera, pero hoy no vuelvo. Caricia en vez de beso frente a una sonrisa. Quizás eso marcó una etapa de vivir sin prisa. Mi infancia no fue todo lo buena que pudo, pero pudo ser muchísimo peor, os lo aseguro. Y si el tiempo vuela, él y yo nos parecemos. Quizás los dos amamos a la luna y no lo vemos. Le pido que me ceda un sitio en la felicidad y que él me pida lo que quiera porque lo conseguirá. Volver atrás para estudiar de nuevo, ir a la universidad, viajar al extranjero. Atrás queda lo bueno y lo malo y lo que no ha sido. Está muy bien mirar atrás, pero no es mi camino. Canto, tengo mi vida rara, tengo mucha inocencia y claro el alma destrozada. También hay que decirlo bien alto, tengo amistades que si no estuvieran, no imagino mi mañana. Hoy tengo una fuerza que pensaba que nunca tendría, tengo un talento que sabía que conseguiría. Sigo mi vida poco a poco y sin prisa, sin miedo a saludar a los extraños con una sonrisa. Hoy no vuelvo, no recuerdo cómo era mi vida antes del rap, pero tampoco es que lo quiera. Grabando en solitario mis cosas porque yo soy así, pero yo siempre seré de Sastric. Señoras y señores, este autor merece mucho la pena y yo pienso sinceramente que este programa tendríamos que repetirlo, poner el disco más veces y ojalá lo oiga alguien que realmente sepa captar lo que es el talento y lo que es una persona especial, que tú lo eres. Y esa oportunidad que hoy has tenido en la radio se consolide y llegues a mucha más gente. Bueno, muchísimas gracias. Nos queda 1 minuto y medio para hablarnos de tus 4 trabajos publicados hasta la fecha, la evolución musical y la diferencia entre Sa y Sastric, que precisamente antes escuchábamos en la canción Sastric. Cuéntanos, Cristian. La evolución. En 1 minuto, además. En 1 minuto. Vamos a empezar por el principio. Sastric es mi grupo, ¿vale? Es el grupo que tengo junto con otro amigo. No queríamos un nombre complicado. Yo soy Sa, él es Stric, somos Sastric. Hemos editado 2 trabajos anteriores y yo otros 2 trabajos en solitario. Y bueno, la evolución es los 2 trabajos que hice con Sastric, éramos críos. Teníamos, si no recuerdo mal, en 2009 yo tendría aproximadamente unos 17 años. El segundo trabajo tenía 19. Entonces, con mi compañero, con Stric, yo hago música sobre todo para divertirnos, si no sería absurdo. Y mis maquetas son mucho más intimistas, son mucho más en las que expreso quién soy yo realmente. ¿Dónde se te puede escuchar en la red para que los oyentes te escuchen? YouTube, Spotify. Spotify, ¿qué ponen? Simplemente deletrean, ponen Sa. SA. Que tiene punto, y pones Samurai. Y SA. Samurai. Sí, por ahí saldré. Recuerden, SA. Samurai. Bueno, ya para cerrar, porque se nos acaba el tiempo, solo decir que cuando escuché por primera vez tu disco Samurai me pareció espectacular. Tienes un gran talento y, por cierto, te invito este año a introducir los premios Atlantis, la Isla de las Letras, en el mes de noviembre. Si te apetece, es una propuesta en firme. Pues allí estaremos si lo sigues queriendo dentro de un tiempo. ¡Bravo! ¡Qué bien! Bueno, chicos, chicas, Teresa Abedul, Rosa Sánchez, Emilio Porta, Víctor Moreno y Cristian Sa, gracias a todos por este
Gran programa, veraniego, y bueno, en agosto habrá algunas repeticiones. No nos vamos a despedir. Habrá algunas repeticiones, pero en septiembre continuamos. Hasta luego y gracias a todos. Gracias a vosotros. El 22 de noviembre de 1963 murió asesinado el presidente John Fitzgerald Kennedy. El 24 de octubre de 2017 han sido desclasificados los penúltimos documentos reservados sobre el caso. Aún restan 200 documentos sin desclasificar. Sumérgete en el misterio del crimen sin resolver más importante del siglo XX. Los cazadores siempre son invisibles es la novela de Julio Holgado, que te acerca con habilidad a los entresijos del caso desde el entretenimiento y el suspense. Los cazadores siempre son invisibles maneja con rigor las más avanzadas investigaciones sobre el magnicidio de Kennedy y las intenciones últimas de sus protagonistas. Una novela sorprendente y eficaz. Los cazadores siempre son invisibles, de Julio Holgado, una novela publicada por Ediciones Atlantis, ya a la venta en Amazon y las principales librerías y cadenas comerciales. ¿Qué ocurre cuando la mujer de tu vida desaparece? ¿A qué estarías dispuesto para ir en su búsqueda? Te quiero, de José Luis Pérez Sand, una novela romántica publicada por Ediciones Atlantis, donde sus protagonistas serán capaces de superar el tiempo y la distancia. Te quiero, un libro donde sus personajes sacrificarán incluso la propia vida por la felicidad del ser amado. Te quiero, de José Luis Pérez Sand, ya disponible en las mejores librerías. Conoce Activa Psicología, un centro de psicoterapia que trabaja día a día por mejorar la calidad de vida en niños y adultos. Profesionales con amplia experiencia, atención personalizada y un trato cálido y humano son nuestras señas de identidad para ayudarte en todos los problemas psicológicos. Llámanos al 91 446 47 48 y entra en activapsicología.com. Estamos muy cerca de ti. 91 446 47 48, Glorieta de Bilbao 1, Madrid. Activa Psicología. Psicólogos de confianza. Centro autorizado por la Comunidad de Madrid. 91 446 47 48, Glorieta de Bilbao 1, Madrid. activapsicología.com. Hay libros que cambian una vida y se conservan para siempre. Contrapensamientos, de Emilio Porta. Un pequeño gran libro editado por Ediciones Atlantis que te ayudará a ver un poco más allá y mejor las cosas que te rodean. Contrapensamientos, un pequeño gran libro que te hará ver todo con otra perspectiva. Pídelo en las mejores librerías. Cada página te abrirá nuevos horizontes. Contrapensamientos. Hola, me llamo Raúl Álvarez Resta y escribí mi primer libro con 5 años, pero ya he cumplido los 6, y se titula Dragones en la selva, y ya a la venta en las mejores librerías. Es un libro de fantasía para niños de 5 a 9, y recuerden, dragones en la selva.